quiero que abramos nuestras Biblias en Hebreo 12. Voy a contarles un poquito qué pasó en este viaje antes de poder comenzar aquí. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Amén. Es muy fácil amarlo en tiempos de prosperidad. Cuando viajé estuve en Colombia y el objetivo era ir a Honduras. Cercano los días a ir allá, no pude. Y humanamente yo dije, se acabó el viaje, ya no hay propósito porque estamos haciendo esto. Y le pregunté a Dios por qué había pasado esto. Y la pregunta era la misma, era, ¿tú me amas? Cuando las circunstancias ya no eran igual. Venezuela tembló, se quebró, se rompió a pedazos. Y Dios te sigue preguntando, ¿tú me amas igual hoy? Iglesia, ¿tú me amas igual hoy? ¿Has podido ver tu mano en medio de la dificultad? Y en medio de la dificultad había una respuesta que me ha acompañado siempre y es puestos los ojos en Jesús. Pero cuando hay muerte, cuando hay miedo de volver a mi casa, cuando hay temor de que no sabemos qué va a pasar, ¿cómo pongo los ojos en Jesús? Y yo le hacía la misma pregunta, Señor, yo quiero poner mis ojos en ti, pero ¿cómo lo hago? Si me siento frustrada, si me siento triste, si me siento mal. Y acá en Hebreos 12 se titula Puesto los ojos en Jesús, pero dice, por tanto nosotros también, teniendo en nuestro alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esto nos hace un llamado de saber que caminar con Jesucristo en nuestra vida es una carrera. Y una carrera no se termina en 3 segundos, una maratón no se termina en 2 segundos. Y acá en el versículo hay 2 palabras claves en que nos despojemos de el pecado y de todo peso. Y en medio de la dificultad, cuando tembló y cuando usted sintió que la casa se le iba a caer encima, que la pared se le iba a caer encima, había un peso de temor, de ansiedad, de miedo. Pero cuando yo lo quito y pongo mi mirada en la palabra que dice que el Señor guarda mi vida y guarda mi familia, yo puedo poner los ojos y enfocarme en Jesús y no en lo que está sucediendo alrededor. Cuando los caballos corren, ellos le colocan dentro de su armadura acá, ellos le colocan en los lados como un tapacejas, de manera que él no se distraiga. Y este primer versículo habla de eso, de que para poder poner nosotros los ojos en Jesús en medio de las dificultades y la prueba, necesito estar enfocado. No quiere decir que no sienta miedo, no quiere decir que no sienta tristeza, no quiere decir que no sienta ansiedad, no quiere decir que me sienta mal. Pero es poner los ojos en la palabra de Dios, en lo que la palabra me ha dicho. Porque es importante conocer de la palabra, porque en mi corazón y en mi mente van a haber depósitos, que en el momento justo van a salir a flor. Van a salir y van a estar entonces allí. Yo sé que Dios guarda de mi vida, de mi familia, de mi casa. No me puedo comunicar con ellos, pero la sangre de Cristo tiene poder, la oración tiene poder, la intercesión tiene poder. Y me apodero de palabras que van a, digamos que, hacerme salir victorioso y caminar hacia lo que Jesús tiene o hacia lo que Jesús quiere para nuestras vidas. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Considerad aquel que sufrió tal contradicciones de pecados contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y estamos hablando de tener gozo, de estar gozosos en medio de las pruebas. Y acá lo dice, Jesús hizo un sacrificio en la cruz por nosotros. Y ese sacrificio tenía un propósito, que era que nosotros hoy estuviéramos acá. Pero que cuando estuviéramos en diversas pruebas, lo tuviéramos por gozo de que todo va a estar bien. Tengamos por sumo gozo y ánimo de que aunque las cosas estén difíciles, la eternidad es el propósito de todo este asunto. En Venezuela
luego del terremoto han sucedido muchas cosas, pero brotó algo muy lindo, que todo el mundo no conocía, y era que las personas que estaban debajo, buscando a sus personas, a sus familiares, debajo de los escombros, eran personas que no estaban capacitadas para eso, al lado de rescatistas. Y los rescatistas en un video de TikTok decían que ellos trabajaban con las herramientas que tenían, pero el venezolano es tan próspero porque somos nación bendecida por Dios que trabaja con lo que tenía. Y era un esmeril como con un pote de plástico echándole agua. Y es testimonio para las naciones enteras que esas personas, esos jóvenes, esos hombres que no son rescatistas, que no son bomberos, que no estudiaron para ello, están a la par de uno de esos. Y se preguntan por qué es eso, porque la gloria de Dios está en este país, porque la gloria de Dios está y se manifiesta. Y hace de lo poco mucho, nos hace prosperar, nos hace ver. Y entonces en medio de la dificultad pasan cosas difíciles, hay muerte, hay destrucción. Pero cuando tú quitas la mirada de eso y pones la mirada en lo que Dios está haciendo, hay un propósito grande, hay un propósito distinto. Y en esta Biblia tenemos diferentes promesas. Y hay dos promesas que tenemos, que una está en Santiago 1:2, que es que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y la otra es en 2 de Corintios 4:17, que dice, esta leve tribulación momentánea va a desatar en ti un peso de gloria, cada vez más excelente. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las promesas que Dios tiene para nosotros, también hay dificultad, también hay aflicción, también hay momentos de tristeza, también hay momentos de dolor, también hay momentos de muerte. Y qué maravilloso que a veces como cristianos nosotros agarramos lo bueno. Y yo diga que Dios me prospera, Dios me bendice, Dios me multiplica, Dios me salva, Pero es que ya va, aquí lo dice. Va a haber aflicción, va a haber dificultades. Entonces la primera vez que Dios me dice que no, la primera vez que Dios me saca o cambia mis planes, o la primera vez que ya yo digo que no. Se acabó, entonces Dios no existe, entonces Jesús no existe, entonces la palabra no existe. Y realmente no, realmente estamos llamados a poder ver a Jesús en medio de la dificultad, en medio de la prueba. En Venezuela hubo un aumento de hasta el 22% del uso de la Biblia luego del terremoto. Y a veces Dios utiliza la dificultad para hacer mostrar algo en nosotros, para llamarnos, para llamar nuestra atención, porque de eso se trata. No se trata de nosotros, se trata de lo que Él está haciendo con nosotros y a través de nosotros. En Bogotá estuve mucho más días de lo que pensé, pero cuando mi viaje se canceló, luego de haber pasado por diferentes procesos, fui a migración, me tuvieron que vacunar, un día que Bogotá no trabajaba y se pudo hacer, cancelaron el vuelo y la aerolínea por lo general no devuelve el dinero. Al día siguiente el dinero estaba en la cuenta depositada de mi cuñada. Tuve una reunión con el cónsul de Honduras y en la vida pensé reunirme con él, tienes que tener cita, yo no tenía cita, yo simplemente llegué y pude hacerlo. Y Dios abrió muchas puertas. Para mí no era fácil, para mí no era cómodo, porque no estaba pasando nada en lo que yo tenía planeado. Pero las personas que estaban a mi alrededor, que eran mi hermano y mi cuñada, podían ver al Dios que me respaldaba en cada una de las cosas. Porque cuando llegaba a la casa, mi cuñada decía, wow, pero ¿cómo te vacunaron si es un día festivo, nada trabaja? Yo le dije, porque el Dios al que yo le sirvo, al Dios al que yo amo, al Dios al que abre puertas donde la humanidad no puede abrir. En el reclamo que metimos para ver si devolvían algún porcentaje del dinero, decía que de 15 a 30 días hábiles, y no sabíamos si lo devolvían, si no lo devolvían, si había respuesta, si no había respuesta. Al día siguiente yo me levanté y mi cuñada me dijo, Andrea, y yo le dije, ¿qué? Me dijo, me devolvieron el dinero. Yo le dije, ¿estás segura? Él me dijo, sí, me devolvieron el dinero. Y él me dijo, no sé, ¿qué hiciste? Yo le dije, yo no hice nada. Yo le dije, es mi Dios. En medio de la dificultad yo me sentía mal. Yo me sentía triste porque no fui al Congreso, no fui a lo que yo quería hacer. Pero yo estaba haciendo algo grande con mi familia, estaba haciendo algo grande con las personas de nuestro alrededor. Y en ese momento la frase era, puesto los ojos en Jesús. Y yo, Dios mío, ¿cómo pongo los ojos en Jesús? Si esto está difícil, si las circunstancias... Pero cuando llegó la noche, yo estaba preparando la cena y coloqué unos versículos en el plato para hacerlos a ellos. Sí. Y yo estaba preparando todo esto y dije, Dios mío, ¿tú quieres que yo esté aquí? Porque el propósito nunca fue mis sueños ni mis planes, sino los de Dios. Sí, y los procesos y las dificultades para nosotros
nos van a ayudar a ver algo distinto en nosotros y en las personas de nuestro alrededor. Porque lo dice en 2 Corintios 17, desatará en ti un peso de gloria, un fruto que no se puede comprar, que no se puede pedir. Yo no voy al mercado y digo, dame 1 kilo de paciencia, dame 3 litros de amor. No existe, no puede. La única forma de poder hacerlo es que hay un proceso, es que hay una prueba. Y muchas veces nosotros huimos. Ay, es una prueba, no, yo no quiero ser procesado, yo no quiero tener una prueba, porque no es fácil. Para nuestra humanidad no es fácil. Pero cuando yo pongo los ojos en el que me creó, pongo los ojos en esta palabra y en su promesa, es fácil porque yo camino según lo que quiera y no según lo que yo piense. En Proverbios lo dice, no seamos sabios en nuestro propio entendimiento, y que muchos son los pensamientos del hombre, pero prevalece la palabra de Dios, que tiene millones de años aquí escrita y que ha funcionado a generaciones antes de nosotros y sigue funcionando a nosotros y nos va a funcionar a la siguiente generación. Pero ¿cómo lo hago? Necesito estar enfocado. ¿En qué? En saber que van a haber pruebas, en saber que van a haber dificultades, en saber que van a haber momentos incómodos, pero hay una palabra, hay un libro lleno de promesas que me va a hacer avanzar, que me va a hacer crecer, que me va a hacer caminar según lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque estos 6 semanas yo estuve haciendo cosas distintas. Estuve en una cocina, estuve en un restaurante, cambié pacientes por comida, y son cosas que jamás me imaginé hacer, pero yo me estoy preparando porque cuando venga mi esposo, cuando venga mi casa, cuando venga mi familia, va a ser fácil poder hacerlo. Va a ser fácil poder, y es un propósito. Entonces, hay procesos que te van a enseñar, que te van a moldear, y cada prueba genera carácter, cada prueba transforma algo en ti que hace que seamos distintos. Y hoy Venezuela atraviesa un momento diferente, pero era necesario para que el venezolano cambiara su forma de pensar, cambiara su forma de actuar. Cada rompimiento, cada muerte trae vida, y la palabra lo dice: el que quiera vivir morirá, y el que muera vivirá. Porque cuando yo muero a mis sueños, cuando yo muero a mis deseos y camino hacia lo que Dios quiere, cosas grandes suceden, no solo con mi vida, sino con las personas que están a mi alrededor. Yo me iba 3 semanas, me fui casi 6 semanas, mi hermana está trabajando por primera vez, mi mamá está bien, en el trabajo los muchachos no son iguales, y son propósitos que Dios hace. Cuando decidimos caminar según lo que Dios quiere, según lo que Él tiene preparado para nosotros. Versículo 5 dice: habéis olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios te tratará como hijo, porque ¿qué hijo es aquel? A que el Padre no disciplina. Y conocer a Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador es fácil. Yo lo reconozco, hago la oración de fe, vengo los domingos a la iglesia, oro, me conecto al online, y eso es muy fácil. Pero entenderlo como mi Señor, que no es el que va a caminar conmigo y me va a acompañar a mis planes, a mis sueños, a mis metas, no, sino el que va adelante y va a dirigir mi vida y mis planes y mis metas y mis sueños, es más difícil. Pero como hijos tenemos que recibir esa disciplina. Hacer esa oración difícil para algunos, que Señor, disciplíname, Señor, enséñame, Señor, corrígeme. Porque en medio de ese proceso no vamos a ser igual, no vamos a salir igual, no vamos a hacer una iglesia igual, no vamos a hacer... Porque muy fácil es comprometerme, yo oro, yo voy. Pero cuando el Señor quiere que lo moldee, cuando el Señor quiere que no me acueste a las 9 de la noche, sino me acueste a las 11 y ore, cuando no quiere que me levante a las 6, sino que me levante a las 4 y ore, y entonces yo le digo: no, ya va, espérate un momento. Le pongo: no puedo. No, porque estamos llamados a avanzar, a creer, a hacer lo que Él nos está pidiendo. Y en este tiempo, en esta temporada, Venezuela necesita decisión, necesita obediencia, y la obediencia no es solamente hacer lo que Él dice. A veces la obediencia es radical, es ir por encima de lo que tú necesitas, de lo que tú quieres, para hacer lo que Él quiere, y que cosas grandes sucedan, que una iglesia entera se levante a orar, a interceder, a hacer videos, a predicar, desde lo que somos,
vamos a ser testimonios vivos de que hay un Dios que nos ama, de que hay un Dios que nos ha transformado, porque acá ningún mamá, ningún papá, ningún hijo se murió en medio del terremoto. Y es maravilloso, porque Dios lo hizo. Sí, caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, pero nadie me dañará, ni a mí, ni a mi casa, ni a mi familia. Y es maravilloso. Cuando pudimos comunicarnos con mi tía que yo acá en Caracas, tía, ¿estás bien? Estoy bien. Se cayó un edificio delante de mí, pero yo estoy bien. Gloria a Dios. Mi tía no conoce a Dios, pero yo oro por mi familia. Nos levantamos, somos una iglesia que ora por su casa, por su familia. Y de eso se trata, de que nosotros, nuestras generaciones, lo hagan. ¿Cómo ahora yo hago esto? ¿Cómo yo puedo seguir teniendo los ojos puestos en Jesús? ¿Cómo puedo ver esos milagros? ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Caminando bajo lo que Él me pide, bajo lo que Él tiene preparado para mí. Y es maravilloso porque dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces eres bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Y es maravilloso porque nosotros somos santos, porque Dios es santo, porque Cristo es santo, pero cada proceso, cada corrección, cada disciplina va a ser en nosotros que seamos más santos, más puros. Y ahí lo dice, el proceso no es gratis, el proceso y la prueba no es para que pase algo diferente, para que yo sufra, para que yo cargue mi cruz, sino para que seamos perfectos conforme a su medida. ¿Qué es lo que Él quiere? Que seamos perfectos en Él para poder crecer, para poder avanzar, porque Él no empieza en uno, Él empieza en multitudes. Si tú te levantas, tu casa va ahí detrás, tu trabajo, tu familia, tus amigos, tu entorno. Y a lo mejor nosotros no lo vemos porque estamos inmersos en la rutina, en nuestro hermano que ya me conoce, que habla el mismo lenguaje, pero cuando tú sales y vas a otro lugar, eso es evidente, eso se hace sentir, que es tu trabajo, que en tu oficina, que en la calle, digan, pero ¿qué tiene ella? Pero ella siempre está alegre, pero ella siempre está sonriendo, pero ella siempre está haciendo algo distinto. ¿Qué tiene él? Si vivimos en la misma Venezuela, pero ella está gozoso, pero ¿qué tiene? Y es que la palabra de Dios es viva y se hace viva en nosotros y permite ser reflejo vivo en otras personas. Hay personas que no van a conocer una Biblia, pero van a conocer nuestras caras en TikTok, van a conocer sus likes, van a conocer sus testimonios, y de eso se trata, de que en medio de los procesos podamos saber que hay un Jesús que nos da la victoria, pero nos da la victoria cuando caminamos en pos de lo que Él nos pide. Y ahí lo dice, es verdad que ninguna disciplina, al presente, parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y fueron semanas de dolor, de angustia para Venezuela. Fueron semanas de dificultad y lo siguen siendo en algunos aspectos. Pero los que han sobrevivido, los que han estado apoyando, los que han estado ayudando, los que a lo mejor jamás en su vida se imaginaron ser voluntarios y están siendo voluntarios, hay algo diferente en el venezolano. Esos días usted salía y usted no salía indiferente, usted veía a su hermano y usted quería abrazarlo. Usted lo sentía carne de su carne y lo podías ver. En el mundo entero, me lo traigo a decir porque no solamente acá en Venezuela, en el mundo entero, tú salías y sabían que eras venezolano y te abrazaban, te preguntaban cómo estabas. Y de eso se trata. Cuando eres ejercitado hay algo más que sucede, hay algo más que pasa. Si a lo mejor no hubiese pasado el terremoto, yo no hubiese visto a mi hermano como lo veo hoy, a la persona que está a mi lado en el autobús como la veo hoy, con esa misma compasión, con ese mismo amor con el que Jesús ve a cada uno de ellos. Y de eso se trata, de que podamos ir a más, que podamos avanzar y que los ojos puestos en Jesús es una frase que a veces tomamos muy light. Es decir, sí, bueno, yo lo creo, yo lo amo, y ahora la pregunta sigue siendo la misma, ¿tú me amas? ¿Sí? ¿Tú me amas hoy?
aunque han pasado diferentes procesos en tu vida, aunque te he quitado personas que amas, donde he destruido parte de algún país, donde he hecho, sigues amándome igual, porque es muy fácil decir que amo a Dios cuando estoy bien, pero cuando realmente estoy en dificultades, es que sé si amo a Dios o amo lo que Dios está haciendo por mí. Hago lo que Dios está haciendo con mi vida y reconozco que todas las cosas obran para bien. ¿Cómo me acerco y le digo a alguien que perdió toda su familia, todas las cosas obran para bien? Dios te ama. Él no lo va a entender. Pero la Biblia dice, llora con el que llora, abrázalo y llora con él. Y él va a sentir el reflejo vivo del Cristo que vive en ti. Entonces tenemos que ser entendidos en los tiempos. Saber cuándo hablar, cuándo accionar, cuándo. ¿Cómo lo vamos a saber? Con esta palabra, este manual de vida. Orando. Y los ojos puestos en Jesús siempre, no en las circunstancias. No es lo que pasa, no es lo que yo siento, no es lo que, sino lo que Dios va a hacer con esa persona, lo que Dios va a hacer en mi casa, lo que Dios va a hacer en mi país, lo que Dios va a hacer en mi familia, en mi trabajo. Los ojos puestos en Jesús. Y no va a ser difícil, no va a ser difícil. Puedes llorar, puedes molestarte, pero va a haber algo distinto, va a haber un cambio en tu corazón, en tu familia, en tu casa. Y de eso se trata. Pedro amó a Jesús y le dijo que no lo iba a negar. Y pasó poco tiempo y lo negó 3 veces. Su amor por Jesús no fue diferente. Pero Pedro tuvo un encuentro con su Señor. Y Dios nos invita a eso, a que sepamos que en la dificultad no tiramos la toalla. Y entonces ya yo no oro porque no tengo ánimo, porque no me siento bien, porque yo me voy de la iglesia y vuelvo a venir cuando yo tenga ánimo. No, porque apenas este tiempo comienza y va a haber más dificultades y va a haber más aflicción y van a haber más momentos de muerte, de destrucción. Pero yo tengo que tener claro que mi casa y yo somos salvos, porque si yo lo creo, el Señor lo va a hacer. Lo creo con mi corazón y lo declaro con mi boca. Mi amor es muy de estar, de demostrar, de hacer. Y cuando estaba en Colombia tembló, yo no podía volverme, yo no podía estar acompañando. Y conocí al Dios que con una oración responde. ¿Cómo lo dice? En un proceso, en medio de una prueba. Y de eso se trata, de que una palabra traspasa hasta los tuétanos, hace lo que nuestra fuerza no pueden hacer. Y a eso estamos llamados ahorita. Hay iglesias que están yendo, hay iglesias que están asistiendo, hay iglesias que siguen orando, pero somos una iglesia que está orando con convicción, que ha hecho cosas grandes y que hemos visto respuestas. Hay que seguir orando. Por milagros ya Dios los está haciendo, pero hay que seguir orando por restauración, por consolidación, por crecimiento, por economía, y de eso se trata. No podemos usarnos porque es que Dios te dijo que no hicieras esto y ahora hagas esto, ¿no? Hay que avanzar, porque no se trata de lo que yo sienta, no de lo que yo quiera. Si no siguiéramos orando por milagros todavía y estuviéramos orando para que sigan las personas vivas, pero eso lo hace Dios. Y nosotros tenemos que seguir caminando en pos de lo que Él tiene, en pos de esa familia que perdieron, que están adoloridas, perdieron a sus familiares. Hay que orar por ellos, hay que levantarse. Entonces, este tiempo es un tiempo de pruebas, de dificultades, y van a seguir viniendo. Pero tenemos que tener por sumo gozo que hay un Dios que nos cuida, que hay un Dios que nos guarda, que hay una palabra y un libro lleno de promesas que nos hacen caminar en pos del propósito que tiene para cada uno de nosotros. Si fuera por nosotros, muchos no estuviéramos sentados en esta silla hoy. Estuviéramos por el mundo, siguiéramos en nuestra casa, un domingo normal, llego al mediodía, voy, vengo. Pero cuando Dios tiene algo con nosotros, por nosotros, suceden muchas cosas. Y por eso usted y yo hoy estamos acá. Pero eso no quiere decir que recibí a Cristo, vengo a la iglesia y se acabó. Entonces ya no hay más pruebas, no hay más dificultades. No, va a seguir estando. Y si leemos Apocalipsis, van a seguir sucediendo cosas. Entonces vamos a ser cristianos que a la primera tiro la toalla y se acabó esto. O yo me levanto a orar con autoridad, a reconocer, a saber cuál es el Dios, el Jesús al que yo le sirvo, que transformó mi vida, mi familia, mi casa, y que me va a permitir vivir en tiempo de tribulación sin que nada pase.
sin que nada le pase a mi familia, sin que nada le pase a mis hijos, sin que nada pase a nuestro alrededor, a nuestros amigos. Y de eso se trata esto, que tengamos en cuenta y que sepamos que van a haber pruebas, muchas, que van a haber dificultades, que van a haber momentos difíciles, que va a haber muerte, pero que tengamos por gozo la eternidad. Y la eternidad no solamente cuando estemos con Él, sino los frutos. Los frutos son eternos, es amor, es paciencia, es paz, es benignidad. No lo podemos comprar en ningún lado, pero lo podemos obtener siendo moldeados.